Vamos. Adelante, querido. Ministro, Javier. Vamos recibiendo al ministro. Mientras tanto, comentarles que el checkout se pospone para las 16:45. A las 16 no vamos a llegar. También hubo que suprimir algunas de las mesas por una cuestión de tiempo y pasamos directamente a los contenidos más políticos. Y bueno, y Andrés también tiene algo para comentarles. Sí, obviamente la idea es que todo lo que estaba planificado se cumpla y no necesariamente por un tema de tiempo es que tenga que cumplirse ya, porque no nos dan los tiempos. Entonces hemos acordado con Agustín Iturralde especialmente, que es una mesa sumamente interesante, que creo que no deberíamos perdernos, que la inercia que estamos teniendo podamos continuarla la semana que viene con esta magnífica herramienta que nos dio la pandemia, que es el Zoom. Entonces estamos proponiendo, y si es de su conformidad y asumir el compromiso, hacerlo extensivo además, y esto es lo bueno, a los concejales que no han podido acompañarnos, de que la charla de Agustín la podamos hacer el jueves que viene, en principio a las 18 horas, por la plataforma Zoom. El compromiso de participar y ampliar la invitación a todos los compañeros y las compañeras concejales que no nos han podido acompañar. ¿Les parece? Así que daríamos una continuidad del Congreso. No hay que atarse solamente a que empiece en el Guay y termine en Maldonado, ¿no? ¿Sí? Lo vamos a hacer además desde el directorio, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, y nos recibimos... queda lo de la ANDE, nos queda también, ¿eh? También. Estábamos para confirmar la charla de la ANDE de la compañera, que estaríamos para fijarla en realidad para el otro jueves. Para que cada uno se pueda tomar el tiempo necesario. Esto lo van a estar trabajando con Joaquín los coordinadores de bancada junto con Ever, ¿verdad? Mercedes. Y también tenemos pendiente lo de INEFAU también, entonces todo eso lo vamos a ir reprogramando. Y nos sirve también para mantener el contacto, que es en definitiva un poco el espíritu reinante de no... Y los vamos a mantener informados, estamos en WhatsApp de distancia. Muy bien, sin más preámbulo, recibimos al ministro de Defensa, Javier García. Sí, obvio, por favor. Prefiero hablar acá y bueno, no hemos salido muchos de allí. La única condición que no se pierde o no se debería perder es la de militante del Partido Nacional. El resto... Un minuto y después les propongo esta dinámica si les parece bien. Hago una introducción de 1 minuto y vamos a donde ustedes quieran. Preguntan, critican, lo que les parezca. Y el minuto de introducción es justamente muy político. Recién me preguntaban los periodistas qué significaba esta reunión. Y yo les decía que esta reunión significa corregir algo que habitualmente los partidos cometen, el nuestro también, y es que cuando les toca ejercer el gobierno, se olvidan del partido. Y el partido, los partidos, pero nosotros somos blancos, el partido se vacía muchas veces de militancia. Y cuando un dirigente político que tiene responsabilidades de gobierno no tiene el contacto con la gente, podrá hacer cosas bien, pero seguro también se va a equivocar mucho más. Y esta reunión de los compañeros alcaldes y las alcaldesas del Partido Nacional es poner el oído al lado de aquellos que tienen el oído pegado al vecino y al ciudadano, que son nuestros alcaldes, que son nuestros concejales. Así que para nosotros y para mí en particular, la verdad que no es, ¿cómo les puedo decir?, un honor estar, que por supuesto lo es, sino que es una obligación estar acá. Y como es una obligación... Y como es una obligación escuchar, escucho. Estoy para lo que digan. No sé si hay micrófono, si es a capela. En la reunión nuestra, cuando hay micrófono, a veces no funciona, la mayoría de las veces, así que más o menos lo mismo. Allá hay un micrófono. Estoy para lo que digan, pregunta, escucharlo. ¿Cuándo, preciosa? ¿Estás bien? Bárbaro. Dani Pérez de Tarariras.
No, una cosa que va más de una contestación rápida es estos muchachos que hoy están en la droga y que no estudian, no trabajan, la vieja, ¿no se los podrá hacer algo, pasar por el régimen de militar, no sé? Perú hace poco creo que lo iba a implantar, pero yo soy medio de que vos, me parece que si no estudiás, no trabajás, estás perdido, ¿no? Y estás en la vida ahí boyando, que hoy la droga y todo te abraza y te lleva al fondo del tarro. Bien. El problema que planteás vos no es un problema que pueda resolverse en forma mecánica, no hay una fórmula. Nosotros tenemos como país, no solo nosotros, pero nosotros vivimos en este barrio del mundo, que es tan lindo y es el mejor barrio del mundo. Nosotros tenemos como país un problema muy grande, y es que el narcotráfico es un crimen, un delito, parte o participa del crimen organizado, que ha penetrado y penetra a las sociedades y es el desafío y la amenaza más grande que tienen las instituciones democráticas en el mundo, pero que tiene la institucionalidad también en nuestro país. Y por eso los países tenemos que estar preparados. Nosotros en diciembre de 2020, el gobierno emitió un decreto sobre política de defensa para los 5 años que le toca. La ley obliga, la ley determina, que cada gobierno en el primer año de su mandato debe decir cuáles son su orientación en materia de defensa. Y nosotros reforzamos un concepto que ya venía, pero lo pusimos en una jerarquía muy importante como amenaza. Las cosas que el narcotráfico y el crimen organizado llevan en otros países del mundo, no hay ninguna vacuna que impida que no sucedan acá. Y por lo tanto, las instituciones uruguayas y nuestras instituciones tienen que estar preparadas para enfrentar esta amenaza. Y nosotros, que sabemos, como todos, el poder de corrupción que tiene el narcotráfico, por el volumen de dinero que maneja y porque narcotráfico, lavado de activos y terrorismo son 3 patas del crimen que van unidas indisolublemente. El lavado de activos termina, como ha terminado en varias partes del mundo, financiando el terrorismo y financiando los grupos de narcotraficantes. Y por lo tanto yo hago base en lo que tú planteás para irme al razonamiento que se deriva de él. Obviamente que esto que planteas tú hay que atenderlo de diferentes maneras, pero no perdamos de vista que no son soluciones parciales. Que nosotros y nuestros compatriotas son objetivo de algo mayor, que es el crimen organizado, que es una amenaza muy grave para las instituciones, para todas, pero para las nuestras también. Por eso el trabajo que estamos haciendo en frontera, el trabajo que se hace a nivel de las organizaciones sociales, la capacidad que tenga el Uruguay, fíjense ustedes, la capacidad que tenga el Uruguay de transformar su sistema educativo, de hacer que la educación sea un sistema más inclusivo, un sistema que cubra más y sobre todo que beneficie más a quienes tienen más necesidades, son todos elementos que ayudan a tener una institucionalidad más fuerte y por lo tanto que tenga una institucionalidad que tenga mayores resistencias y mayores defensas para este tipo de amenazas. Te voy a cortar, salgo de esta pregunta que hiciste tú, pero les cuento algo que vamos a firmar con Pablo Abdala, con nuestro compañero, presidente del INAU, creo que esta semana, no se pierde. Pero estamos trabajando un convenio entre el INAU y el Ministerio de Defensa para dejar reservado no sé si el término, pero un cupo, así se va a entender, un porcentaje de las vacantes de ingreso para muchachos y muchachas que egresen de instituciones del INAU. Por algo que voy a decir algo que no es una novedad y ustedes
van a saber rápidamente el autor. Porque no hay que dar a nadie por perdido. Porque no hay que dar a nadie por perdido. Muchos de ustedes son papás y mamás. Y esa primera, aunque sea experiencia laboral, esa tener capacidad de decir, yo egresé de una institución del INAU, que es una de las instituciones más importantes que tiene el Uruguay, tengo la posibilidad que me abran la puerta de una institución, en este caso una de las fuerzas, para poder a partir de allí, si quiero continuar mi vida en la Fuerza Armada, pero si algún día tengo otra oportunidad, decir, no, mire, yo vine acá, aparte de tener un trabajo, me formé en un oficio, aprendí de mecánica, aprendí de tornería, aprendí de carpintería, me empezaron a infundir valores, disciplina, hábitos de trabajo. Bueno, todo eso que ustedes saben que muy bien hacen las Fuerzas Armadas, bueno, abrir esas puertas para que haya muchachas y muchachos que puedan tener esa posibilidad. La botella va a ser más fácil, la botella. Gracias, Tanito. Tire. Gracias, Tano. Suma y sigue, dijo aquel. Exactamente. Avante. Alguien que domine allá arriba, Tanito, va a dar la palabra. La pregunta es, que es más que nada para que te explayes un poquito en el mensaje político, es cómo ves la marcha del gobierno hasta el momento y cuáles son los desafíos que tenemos como Partido Nacional y como coalición para mantenerlo. Gracias, Tanito. Qué centro, ¿no? Este pasó Suárez. Yo le voy a decir algo que me sale, como siempre saben, trato de hablar con el corazón. Y acá estamos entre compañeras y compañeros que tenemos responsabilidades y que responsabilidades que tenemos que ejercer. En esto voy a decir ahora, yo salgo, si a mí no me comprende la general de la ley, aunque sabemos que me comprende, pero no quiero hablar voy a hablar como si fuera un observador, como militante del Partido Nacional que miro al gobierno que es de la coalición, pero que lidera nuestro compañero, el presidente de la República. Yo me siento orgulloso por ser militante del Partido Nacional y de un presidente que está llevando adelante un gobierno popular. Y Tanito, voy a hacer hincapié en algo que también compartí porque es de estos temas de la hora, del minuto. ¿Qué es lo que el presidente de la República hizo ayer con el tema de la reforma de la seguridad social? Ustedes saben que todo uruguayo, todo dirigente político, cuando no tiene un micrófono en la mano, el 100% coinciden en que hay que reformar el sistema de la seguridad social. No hay uno que tenga, con honestidad estoy hablando, y yo siempre pienso por el lado bueno de las cosas, y es que la gente razona de esa forma, no por la excepción, que cuando no está prendido el micrófono en voz baja, diga, che, esto hay que reformarlo. Todo lo decimos, Frente Amplio, Colorado, Blanco, Cabildo, Independiente, pongan lo que quieran, porque la ecuación es muy sencilla. En Uruguay cada vez nacemos menos uruguayos, la tendencia demográfica dice que dentro de unos años vamos a ser mucho menos de los que somos ahora. En Uruguay cada vez vivimos más, la esperanza de vida, por suerte, se extiende, y aparte de vivir más, vivimos con mejor calidad de vida. Por lo tanto, son más años que el sistema tiene que pagar de jubilaciones y pensiones. ¿Cómo hace usted para pagar más años de jubilaciones y pensiones si cada vez tiene menos activos para financiarlo? Esta es la ecuación de hierro, punto. Y no hay nadie en el Uruguay que le pueda decir con honestidad cosa diferente a esta. Y entonces ahí vamos a la política. Entonces, en voz baja también te dicen, pero esta cuesta votos, porque esto es impopular. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que debería tener costo político? Debería tener costo político saber que hay un problema y saber que ese problema, si no se resuelve, se está afectando la solidaridad entre las generaciones en el Uruguay y estamos poniendo en riesgo la seguridad social de los gurises que vienen después. Y por lo tanto, enfrentar el problema y enfrentarlo de la solidaridad, porque no hay cosa más solidaria que reformar el sistema de la seguridad social, garantizando jubilaciones, pensiones, viviendas, seguros por enfermedad, todo aquello, porque realmente hablamos de
de las jubilaciones y las pensiones, pero el sistema de seguridad social es mucho más amplio que eso. ¿Qué debe tener costo político? Enfrentar ese problema que garantiza la solidaridad o saber que hay un problema y hay un dirigente político que sabe que hay un problema y por un puñado de votos decide no enfrentarlo y empeñar el sistema de la seguridad social. Y yo estoy convencido que el proyecto que el Parlamento va a considerar es un proyecto que los uruguayos, con todas las modificaciones que el Parlamento puede hacer, porque por algo yo soy legislador, estoy en comisión en el Poder Ejecutivo, pero soy legislador, con todas las modificaciones que pueda hacer el Parlamento, este proyecto va directo a cambiar la forma de hacer política en el Uruguay. Hay que pararse frente a un vecino, hay que pararse frente a un compatriota, frente a un periodista y decir que no hay que hacer cambios en la seguridad social. Y dice, no, pero hay que reformar, porque yo quiero hablar de todos los temas, si usted me lo permite, hay que reformar lo que se llama la caja militar, que en verdad es el sistema del servicio o retiro de Fuerzas Armadas. Mire, obvio, y está en el proyecto. Ahora, usted no use como excusa la caja militar para usarlo de atajo y no discutir el tema de fondo. Porque el servicio de retiro está incluido en la reforma que envió el presidente de la República. Y aparte es el único sistema de seguridad social, que no es el BPS, el único que va a ser reformado 2 veces en 4 años. Porque la caja militar, la mal llamada caja militar, el servicio de retiros de las Fuerzas Armadas, fue reformado en el año 2018. Y el Frente Amplio tenía mayorías propias para reformar y hacer las leyes que quisiera. Y con sus mayorías propias hizo la reforma que le parecía que hay que hacer. Así que no nos eche las culpas a nosotros de lo que el Frente Amplio es responsable. Así que, Tano, cierro tu respuesta y ahora salgo de este tema para ir al tema más general. Nosotros participamos, somos militantes de un gobierno que está llevando adelante una gestión de un país, o llevando un país con crecimiento, con distribución simultáneamente, no es aquello de que crezco y esperemos que derrame, no, un país que crece en su economía y simultáneamente a que crece distribuye. Y además, también les voy a decir algo que ya lo habrán sentido, de un gobierno que cuida a su gente. Porque, a ver, la rendición de cuentas, acá está Sergio, está Jorge por allí, Jorge está allí. Y no sé si hay un legislador más porque no lo vi, pero tenemos 2 senadores aquí. ¿Quién está? Gustavo, perdón, no te había visto, buenas tardes. Ya está Gustavo también. Y van dentro de unos días ellos a recibir en el Senado el proyecto de rendición de cuentas. ¿Y qué es el proyecto de rendición de cuentas? Es la foto de un país que en estos 2 años ha crecido. Azucena lo decía hace pocas horas atrás, hace pocos días atrás, 4, algo. Crecimos por encima de lo que todos, y acá le pido permiso al economista Botana, de lo que todos los colegas de Sergio decían el año pasado, cuando decían que los pronósticos de crecimiento que tenía el equipo económico eran muy benévolos, muy auspiciosos. Se quedó corto el equipo económico, se quedó corto. Usted vio que después le critican los cálculos y cuando salen bien no le dicen me equivoqué. No, pero son 2 monedas aparte. Así que con crecimiento. Pero al mismo tiempo, fíjense ustedes, con distribución simultáneamente, que se empezó el año pasado, en la rendición de cuentas del año pasado, cuando estábamos en pleno pico de pandemia, en la segunda ola de la pandemia, el país, la coalición, liderada por el presidente de la República y con el apoyo de nuestros legisladores, dijo, miren, no hay, porque todavía no sabemos cómo va a ser lo que tenemos por delante, pero si algo hay que atender es a la primera infancia. 50 millones de dólares para la primera infancia. Perdón, por año, claro, 50 millones de dólares en ese momento. Y este año, en la rendición de cuentas que envía el Poder Ejecutivo, dice, no, muy bien, y ahora empieza la recuperación salarial. Y se hace algo que nunca se había hecho, y es establecer en forma firmada, documentada, un acuerdo de recuperación salarial con COFE. Y se establece
¿Cómo va a ser? Pues no sea cosa que crezco y ya vamos a ver si tengo para darte. No, no, como estamos creciendo, la opción que tenemos es empezar a cumplir con aquello que dijimos en el artículo 4 de la Ley de Presupuesto del 2020, que es que nos comprometemos a recuperar el salario. Así que vamos a empezar ahora a recuperar el salario. Así que crecimiento con distribución, pero que no termina allí. Y se dijo, y con distribución significa también que va a haber en torno de 50 millones de dólares para la cosa más importante que tiene el país por delante, que es el sistema educativo y la educación pública de nuestros gurises. Así que también para distribuir allí. Y también estamos trabajando, ya los compañeros en diputados lo empezaron a hacer, para atender la seguridad y para mejorar aún de lo que ya había el salario de nuestros policías. Y les cuento, hago coma, que también estamos trabajando con nuestros compañeros en diputados, que son quienes tienen ahora la rendición de cuentas, estamos trabajando para lograr un incremento adicional para nuestros soldados. Entre otras cosas, porque somos coherentes. Porque esto es lo que dijimos cuando estábamos en la oposición. Y si lo dijimos cuando estábamos en la oposición, hay que hacerlo cuando estamos en el gobierno. No hay excusa que valga. Así que crecimiento, distribución y un país que cuida a su gente. ¿O qué lideró el presidente de la República, que llevó adelante todo el equipo de salud, que llevaron adelante todos los compañeros en todos los ámbitos y que se llevó adelante con las organizaciones de la sociedad civil? Porque Uruguay tiene una red de organizaciones, las famosas ONG, que ahora se llaman las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones de sociedad civil y con el pueblo uruguayo cuando estuvimos 2 años enfrentando la pandemia, dedicándonos a cuidar a la gente. Pero que al mismo tiempo cuidamos a la gente en lo que fue buena parte de lo que llevó a que ganáramos la elección, que es en la seguridad pública. Y aquí bien clarito, la gestión que hizo Jorge y la gestión que está haciendo Luis Alberto Heber son gestiones de las que tenemos que estar orgullosos, porque son gestiones que han mejorado los números, porque al final de cuentas todo esto se termina en índices de delito, en números, y todos los índices, todos, dicen que hay menos violencia y menos delitos de lo que había cuando asumimos el gobierno el 1 de marzo. Que falta muchísimo, obviamente, que todo no está como quisiéramos, obviamente, muchísimo, que tenemos problemas en algunas áreas, pero alguien había visto en el Uruguay, lo habíamos visto por los canales, las noticias extranjeras, el cambio que se ha dado en estos últimos tiempos recientes de formas de crimen que está llevándose adelante en Uruguay, la violencia de la criminalidad que se está viendo en Uruguay, como no se había visto antes y se veía en otras partes del mundo. Eso es un fenómeno, que es un fenómeno nuevo. En el Uruguay es un fenómeno nuevo y que tenemos que tomar medidas y se está trabajando para enfrentar eso. A nuevas modalidades, nuevas formas de encarar y enfrentar esas nuevas modalidades de violencia. Así que cierro la respuesta al Tano, orgullosos de militar en un partido que lidera un gobierno y que lidera el presidente de la República, que lleva adelante un proyecto de crecimiento con distribución y con el cuidado de la gente. Y esto hay que decirlo con el pecho inflado de orgullo, que no quiere decir soberbia, que no quiere decir soberbia. Siempre digo que en la política hay 2 pecados capitales: la corrupción, que es la cuestión material, pero también otro tipo de corrupción, que es la soberbia, que es la corrupción del alma. Son las 2 formas de corrupciones que quienes nos dedicamos a la actividad política sabemos que hay que mirarlas desde lejos y combatirlas desde cerca. Nos van quedando casi 1 hora para todo lo que resta. Tenemos también la mesa con los senadores que ya nos están acompañando.
Habilitamos los últimos 5 minutos, ¿les parece? 5 o 10 minutos. Y continuamos. Antes que nos corran de Solana. Antes que nos corran de Solanas o se nos queden con todas las valijas. Acá pues, no quiero distribuir yo porque ahí se ve todo. Sergio Veloz. De Maldonado para usted. Y que tenemos, si bien no estamos ocupando ahora, alguna vez lo hicimos, algún cargo público, pero algún cargo en el gobierno departamental, pero sí que tenemos mínimas responsabilidades políticas como conducir una agrupación departamental. Y en ese sentido, voy concreto al caso, hace unas 5 semanas, un sonado episodio a nivel del, me estoy refiriendo al avión venezolano que parece que contenía ahí en forma no muy clara una incursión que estaba haciendo y que, bueno, lo que hemos pasado por la Facultad de Derecho, sabemos que existe el deber de solidaridad internacional y el avión ese venezolano que tenía un dirigente aparentemente inscripto en acciones terroristas de tipo iraní, pidió, primero en Paraguay no se le dejó, luego acá en Uruguay, bueno, y es inherente a tu cartera, ¿verdad? Y tú tomaste una resolución. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿no había otra posibilidad, cumpliendo con el derecho humanitario internacional en el área, de que Uruguay realizara su propia investigación y luego autorizara o denegara? Porque pareció muy rápido y no tenemos, los militantes de base no tenemos de repente elementos que tú sí manejaste por ser el responsable de la cartera. Y quedamos como que estábamos haciendo determinados mandados. Entonces, quisiera eso, tener insumos para poder transmitirlo, ¿no? Perdón, Pablo, gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gobernar es hacer, pero gobernar también es evitar. Y la decisión que la tomamos está inscripta en la soberanía del Uruguay, en la legislación internacional y en la Constitución de la República, aparte de las leyes que se responden. Y fue tomada, y la tomamos con Luis Alberto, en 4 minutos. Esa fue la realidad, porque aparte es muy fácil, porque como todo queda registrado en el teléfono, entre que me llamó Luis y tomamos la decisión, fueron 4 minutos. Y te decía que es hacer y evitar. Y también inspirada en la protección de la vida y en los derechos humanos. Porque yo la orden que di fue que si el avión no había ingresado al espacio aéreo uruguayo, que no ingresara, salvo que hubiera alguna alerta del tipo humanitario. Y como no había ninguna alerta humanitaria, y pruebas al canto, ustedes escucharon la grabación, así que más documento que ese, imposible, ese avión aquí no entraba. Nosotros, ahora es un problema de la justicia argentina, es un tema, saco el tema problema, un tema de la justicia argentina. Y les quiero decir algo también del corazón. Pocos días después, hubo un comunicado del gobierno de Venezuela, donde se nos acusaba de poner en riesgo la vida, de prácticamente que se decía después por ahí, no en el comunicado, pero se decía por ahí, lo dejaron 1 hora y media dando vueltas, casi se queda sin combustible. Después un propio tripulante dijo, estuvimos entre 5 y 8 minutos. Pero lo peor de todo de ese comunicado es que Venezuela, no digo Venezuela, que el régimen de Venezuela, que la dictadura de Venezuela, le dé a Uruguay lecciones de derechos humanos, como decía, para demostrar lo joven que soy, como decía María Elena Walsh, parece el reino del revés. Es como si en una película de terror el que se asusta es Frankenstein. Así que actuamos como se debe actuar, evitando lo que hoy hubiera estado instalado en Uruguay, porque todo lo que está pasando en Argentina hubiera estado sucediendo en Uruguay. Y ahora es un tema que tiene la República Argentina, no es un tema nuestro, y lo decidirá la República Argentina en su institucionalidad.
Bueno, agradeciéndole por supuesto a Javier, le vamos a pedir que nos deje un mensaje final, así continuamos con el programa. Nada, un minuto, agradecerle muchísimo porque como le dije al principio... Cristian, ¿Sí? adelante. Me generó ahí una duda. El convenio que tienen con INAU, comentaste. Sí. Sabiendo la capacidad que tiene también la fuerza en cuanto a ingenieros viales, hidráulicos, que es de suma interés para una cantidad de gente acá que obviamente que tenemos la parte técnica, pero en muchos casos a veces las intendencias no tenemos el abordaje que deberíamos. No hay una posibilidad a través del Congreso, intendente o algo, sabiendo, no sé cuántos ingenieros tienen ni qué capacidad. Capaz que no estás ni en el plano de que sea real, pero sería importante tener un apoyo, un asesoramiento, una cantidad de cosas, y sabiendo que en determinadas épocas se hicieron una cantidad de cordones cuneta, puentes, que están de la mejor manera hechos y que... Muchas veces, gracias Cristian, muchas veces ustedes me piden, porque hay una especie como de razonamiento lógico, y es pidámosle a los ingenieros, y la verdad que las inversiones que hay allí no son, es decir, nuestros puentes, nuestros camiones. Hemos ayudado mucho allí en Rocha con alguna, esta retroexcavadora que técnicamente llaman D4 y D8 o algo por el estilo, acá me podrán corregir. Pero la verdad que la capacidad está medio añeja la cosa. No obstante, siempre que hay posibilidad se hace. Y lo más importante es el personal. Ustedes tiran algún litrito de combustible, nosotros ponemos alguna máquina, siempre eso se puede. Y como le gusta a todo el mundo porque son geniales. Y aparte una cosa muy linda, les cuento algo muy lindo, pero no se afilen, no se afilen porque no va a aumentar por esto. Es una cosa muy linda que pidan la participación de los soldados y de las fuerzas en los aniversarios. Es muy importante. Recién lo hablaba con Mercedes, la banda me pedía Mercedes, porque no sé si yo le comentaba el otro día al comandante del ejército, yo sé, le decía al comandante que esto lleva porque hay que trasladar gente y todo, pero es un gesto institucional. Que el vecino, que nuestros alcaldes, nuestros concejales quieran en las festividades que esté el batallón o que haya por lo menos una banda de parada. Es un gesto de cercanía, es del vecino, es de nuestras instituciones, nuestros soldados, el que está también cuando viene la inundación o cuando viene el tornado, y es al papá y la mamá que nos encontramos del gurí de la escuela, que va a la escuela, porque nuestros soldados surgen del pueblo y de lo más popular del pueblo. Así que, claro que nos gustaría allí. Pero bueno, sepan que hay cosas que podemos dar y cosas que no estamos tan en condiciones. Pudiendo lo damos. Y cierro nomás con una noticia. No sé si los habrán dicho, pero se los dejo. Tampoco la firmo. Estamos trabajando con el Congreso de Intendentes, el Ministerio de Defensa. Vamos a ver si lo podemos concretar. El Congreso de Intendentes está tratando con lógica de tener una nueva sede para el Congreso, que descentraliza, actualmente se reúne en la Intendencia de Montevideo, y que tener una sede propia, que sea para el Congreso de Intendentes, pero también para los alcaldes. Y que allí esté la sede, ¿cómo se llama el organismo que reúne? ¿Perdón? El plenario de alcaldes. El plenario de alcaldes. Y estamos trabajando, es un lugar muy lindo que es propiedad del Ministerio de Defensa, que lo tiene en comodato hace años a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que vamos a retomarlo en acuerdo con la Cancillería para tomarlo nosotros y, si todo anda bien, transferirlo para que allí esté la sede del Congreso de Intendentes y el plenario de alcaldes y tengan su propio lugar y su propia sede institucional. Vamos. Muchas gracias. Me saldría a decir, ¡viva el Partido Nacional!